Ahora vamos a ver la cinemática diferencial. En el caso de la cinemática diferencial, involucra los análisis tanto de velocidades como aceleraciones. En este caso, para el análisis de velocidad, tenemos que el objetivo de la cinemática diferencial es establecer las relaciones entre las velocidades de las articulaciones y las velocidades lineales y angulares del efector final. La representación de dicha relación se describe a través de la matriz llamada jacobiana o matriz jacobiana, la cual depende de la configuración del robot. Dicha matriz jacobiana representa, o mejor dicho, es de mucha utilidad para la caracterización de los robots manipuladores, en este caso para las singularidades, redundancias, etc. Bien, ahora el concepto de la matriz jacobiana parte de donde tenemos m ecuaciones independientes provenientes de la cinemática directa o del análisis de la cinemática directa, y entonces, basado en las reglas de diferenciación, podemos o es posible derivar esta función multiplicando las derivadas parciales de esta función que tenemos aquí por las derivadas temporales de las variables articulares. Esto es, como se puede observar, esta matriz corresponde a la relación de las derivadas de m coordenadas respecto a las derivadas de n variables articulares. Es decir, que el jacobiano, representado aquí por esta matriz, va a tener, o mejor dicho, sus dimensiones dependen de m y de n. Ahora, similar a la cinemática directa y la cinemática inversa, tenemos que para la velocidad directa, es decir, la matriz jacobiana directa permite conocer las velocidades del efector final del robot a partir de las velocidades instantáneas de las articulaciones. Por otro lado, la matriz jacobiana inversa permite conocer las velocidades articulares requeridas para alcanzar o obtener las velocidades requeridas del efector final del robot. Claro, siempre y cuando la matriz jacobiana sea una matriz cuadrada. En este diagrama bloques se muestra lo que se comentó anteriormente. Para la cinemática, para el análisis de la velocidad directa, se tiene como entrada las velocidades articulares y a través de la matriz jacobiana se obtienen las velocidades del efector final. De igual manera, para el análisis de la velocidad inversa, se tiene como entrada las velocidades del efector final y a través de la matriz jacobiana inversa se obtienen las velocidades articulares. Recuerden, siempre y cuando la matriz jacobiana sea una matriz cuadrada. Ahora, para un robot manipulador con n grados de libertad, la matriz jacobiana representa una transformación lineal que mapea cada uno de los componentes de velocidad en el espacio articular hacia los componentes de velocidad en el espacio de la tarea, cuya representación matemática se muestra en esta ecuación, donde, como se observa, la matriz jacobiana depende de la estructura o la configuración del robot multiplicado por sus velocidades articulares, todo esto para obtener las velocidades del efector final. Por ejemplo, si tenemos m igual a 6, es decir, 6 coordenadas, un vector de 6 por 1, y esto representado sería igual a una matriz, teniendo los
las velocidades del efector final y n variables articulares, la matriz jacobiana tendría unas dimensiones de 6 por n, donde las velocidades del efector final se representarían en este caso por las velocidades lineales y las velocidades angulares. Y en el caso del vector Q punto, representa las velocidades articulares. Por lo que la matriz jacobiana se obtiene como se muestra aquí, en esta ecuación. En este caso, como comentaba anteriormente, tiene dimensiones de 6 por n, donde cada uno de sus elementos representan la derivada parcial de cada una de las funciones respecto a sus variables articulares. Bien, ahora, dadas las velocidades del efector final, es decir, m dimensiones, el objetivo es determinar si existe un conjunto correspondiente de velocidades angulares, es decir, de n dimensiones. En este caso, similar a la cinemática inversa, igual existen varios casos. El primer caso corresponde si m, es decir, las velocidades del efector final son iguales a las velocidades articulares, lo que significa que entonces hay suficientes ecuaciones para resolver dicha velocidad inversa. Esto es que dicha velocidad inversa se obtiene a partir de la matriz jacobiana inversa, claro, siempre y cuando sea posible de obtener. El siguiente caso es cuando m es mayor que n. Es decir, el número de los grados de libertad no son suficientes para proveer el movimiento del efector final requeridos, por lo tanto, podría no existir solución. El tercer caso es cuando hay más grados de libertad que los requeridos. Por lo tanto, existe una infinidad de soluciones, es decir, podemos obtener una redundancia o un robot redundante. Bien, ahora, otro de los tópicos importantes para el análisis de la velocidad es la singularidad. Una configuración singular es aquella en la que el determinante de la matriz jacobiana es nulo. Es decir, si este determinante es 0, significa que en la práctica las velocidades de las articulaciones se desbordan y se pierde uno o varios grados de libertad, lo que hace imposible el movimiento del efector final hacia una dirección específica o deseada del robot. En este caso, las singularidades se clasifican en, primero, como cercanas a los límites de espacio de trabajo, y segundo, por alineamiento de dos o más ejes de las articulaciones del robot. Ahora, otra de las cuestiones que se me pasó a comentar es que si el determinante es 0, esto implica que no existe una matriz jacobiana inversa. Ahora, finalmente, normalmente, para evitar estas singularidades, se evitan restringiendo el rango de movimiento de las variables articulares del robot, es decir, tratar de evitar estos límites que forzarían al robot a entrar en una singularidad. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la redundancia.
La redundancia es otro tema importante para el análisis, donde un robot es redundante cuando tiene más grados de libertad que los requeridos para ubicar su efector final en el espacio de trabajo. También, cuando hay un número infinito de configuraciones, pueden ser posibles para localizar el efector final de la posición deseada. Cuando la matriz jacobiana no es cuadrada y es necesario la inclusión de restricciones adicionales para encontrar una solución única. Y finalmente, la redundancia significa oportunidad, es decir, poder obtener la optimización del análisis para en el caso de los robots industriales.